Hay dos bacterias de este grupo, ¿no? de bacilos gram positivos que vamos a tratar esta tarde. El primero es Corynebacterium diphtheriae y el segundo es el carbunco, ¿ya? Entonces, para ya después dejar en la siguiente clase la otra parte de los bacilos gram negativos, y creo que con eso ya habíamos ya terminado la parte del componente que toca revisar con ustedes. Y no sin antes, el día viernes ya vamos a reunirnos en una actividad de una mesa, ya en el cual vamos a tratar los retrovirales y quinolonas. Eso va a ser una clase, ¿no?, activa con la participación de todos. Ya, entonces voy a ver este concepto de cada uno de los alumnos, ya en cuanto a los retrovirales y como también las quinolonas. Claro que hemos estado revisando los antibióticos de acuerdo a cada enfermedad, ¿no? Y hemos visto que hay antibióticos del grupo de los beta-lactámicos, el grupo de los carbapenems, ¿no?, el grupo de las lincosamidas, de las quinolonas. Ya, entonces ustedes tienen que hacer uso de estos antibióticos de acuerdo al espectro de acción, ¿no? Y bueno, con ese anuncio vamos a entrar a nuestro tema del día. Bueno, los bacilos gram positivos. Entonces, nuestro tema es de Corynebacterium diphtheriae, ¿ya? Entonces, llamado también difteria, ¿ya? La difteria afecta las vías respiratorias altas, ¿ya? Entonces, estamos hablando de una infección nasofaringea y también cutánea, ¿ya?, que está causada por el Corynebacterium diphtheriae, ¿ya? El Corynebacterium diphtheriae tiene cepas toxigénicas. Entonces, estas van a producir toxina proteica que ocasiona toxicidad generalizada. Ya puede dar miocarditis, polineuropatía. Bien, la toxina se asocia a la formación de pseudomembranas en la faringe durante la difteria respiratoria. ¿Mm? Entonces hay cepas oxigénicas que causan con mayor frecuencia difteria faríngea, pero por lo general las cepas no toxígenas provocan enfermedades cutáneas, ¿ya? Entonces tenemos que diferenciar estos dos grupos. Entonces, reconocer que tiene la difteria como bacilograma positivo produce, ¿no?, una toxina que es la responsable de una enfermedad de las vías respiratorias superiores, ¿no? O podemos hablar de lesiones cutáneas en huéspedes susceptibles. ¿Mm? Bien, entonces la toxina de la difteria es la que ustedes deben de aprender, ¿ya? Entonces, revisando al bacilo, es un bacilograma positivo aerobio inmóvil, catalasa positivo, no encapsulado, no esporulado y pleomórfico, ¿ya?
Entonces, existen cepas toxigénicas y no toxigénicas. Vamos a ver cuáles son las toxigénicas, ¿ya? Entonces, estas cepas que han infectado, o sea, con un fago beta que porta el gen de la toxina, ¿ya? Entonces, a estos se llaman las cepas toxigénicas. Y hay tres biotipos como el gravis, mitis e intermedios, ¿ya? Entonces, se nombra también a un, o que si menciona como Corynebacterium ulcerans, que puede producir la difteria clásica, inclusive la toxina y sus complicaciones, ¿ya? Entonces, en la microbiología, ustedes tienen que ver que este bacilo aerobio gram positivo no encapsulado, ya va a tener eh, una forma de disposición de caracteres chinos, ¿no? Entonces, desde sus estudios que lo hicieron Klebs y Loeffler, entonces el primero ve por primera vez al microscopio en el año de 1883, ¿ya? Y luego el segundo ya aísla de cultivos puros en el laboratorio de Roberto Koch, ¿no? Entonces, por historia sabemos que estos dos acontecimientos hicieron que el descubrimiento de este bacilo no sea para poder, digamos, ver la enfermedad, ¿no? Desde el punto de vista microscópico y saber la causa, ¿no? La bacteria tiene una apariencia basilar característica con forma de mazo. Por lo general crea cúmulos de líneas paralelas o empalizadas. A esto le llamamos caracteres chinos, ¿no? Ya, entonces hay formación de colonias negras con halos marrones en medios de cultivo que contienen telurito, ¿ya? Y además esto se tiñe, ¿no? Y en la tinción Gram, ¿no? Entonces, la exotoxina de la difteria es responsable de las manifestaciones cardíacas y neurológicas de la enfermedad, ¿no? La exotoxina. Bien. Entonces, visto esto, las características del bacilo, vamos a seguir hablando de la epidemiología. Entonces, hay casos que ya se han estudiado en el mundo y ya esta enfermedad también ya se ha controlado, sobre todo con las vacunaciones en la niñez, ¿no? Pero epidemiológicamente vamos a encontrar, ¿no?, en varias regiones del mundo, ¿ya? Y sobre todo en países templados, entonces el pico de la enfermedad es en los meses fríos, ¿no? Entonces quienes lo padecen son los niños y adultos que no han tomado la vacuna, que no han sido vacunados, ¿no? Entonces, en ellos ya existe la susceptibilidad de poder enfermar con Corynebacterium diphtheriae. Ya, entonces, algunos estudios, cuales podemos mencionar uno de un brote de difteria en el Perú en el año 2020. Entonces, se ha hecho un mapa donde se han encontrado casos, ¿no? En Lima Metropolitana, Loreto, Arequipa, Lambayeque, Cusco, Huánuco. Ya en Lima
confirmados 4 casos, por ahí también descartaron 5 y había 2 sospechosos. ¿Ya? Entonces, hablamos de la difteria respiratoria, no, tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días. Entonces, esta enfermedad puede iniciarse hasta 10 días después de la exposición. Modos de transmisión. Ahora, el principal modo de transmisión es persona a persona por vía aérea, mediante contacto físico estrecho con un enfermo o con un portador asintomático. Ojo, ¿ya? Entonces, de ahí están viendo cuáles son los medios. El sudor, las lágrimas, estornudos, besos y los fomites, objetos, ¿ya? Entonces, en raras ocasiones se transmite por contacto con lesiones o objetos contaminados con secreciones de un enfermo. Entonces, la transmisión del Corynebacterium ulcerans se produce con el contacto con animales, que se ha asociado al consumo de leche cruda. La transmisión persona a persona es excepcional, ¿ya? Entonces estamos hablando de la transmisión por vía aérea. Bueno, el periodo de transmisibilidad. La difteria respiratoria es contagiosa 7 días antes del inicio de síntomas. Ojo, en varios casos que hemos visto de bacterias ocurre eso. Prodromo, antes del prodromo. Entonces, los pacientes no tratados son infecciosos durante 2 a 3 semanas. Ya los portadores crónicos pueden examinar microorganismos durante 6 meses o más a través de las secreciones faríngeas. El tratamiento apropiado con antibióticos acaba rápidamente con la eliminación de los microorganismos. Entonces hablamos del periodo de incubación que dura entre 2 y 7 días. En algunos casos puede ser largo. Su patogenia, ya, la difteria se origina por penetración del Corynebacterium diphtheriae en la nariz, ya, o en la boca, donde los bacilos se acantonan en la mucosa. Entonces pueden infectar otras mucosas como la ocular y la genital. Los bacilos no son capaces de invadir la piel íntegra. Ojo, solo por lesiones de continuidad pueden haber infección. Entonces, el organismo suele quedarse en las capas superficiales de las lesiones, ¿no? Induciendo inflamación local. Ya eso es cuando está afectado la lesión cutánea. ¿Ya? Entonces la virulencia del organismo reside en su capacidad de producir la potente exotoxina polipeptídica que inhibe la síntesis proteica y causa necrosis tisular local. Ojo, ¿ya? Hemos hablado que la exotoxina es la responsable de producir, no esto, necrosis tisular local. ¿Por qué? Inhibe la síntesis proteica. Entonces, a medida que la producción de toxina aumenta, se crea un denso coágulo necrótico de microorganismos, células epiteliales, hay fibrina, leucocitos y eritrocitos. Entonces, que se convierte en una pseudomembrana adherente de color gris marrón con aspecto de cuero, ¿ya? Y de ahí el nombre en griego, difteria.
significa a la traducción cuero, cuero, ¿ya? Entonces hay parálisis del paladar y la hipofaringe, ¿ya? Es un efecto local temprano de la toxina diftérica. Entonces, la parálisis del paladar, ¿ya? Hay que ver. Ahora, también a la absorción de la toxina puede dar lugar a manifestaciones sistémicas, ¿ya? Entonces hay necrosis de los túbulos renales, trombocitopenia, miocardiopatía y desmielinización. Bien, alumnos, cada vez que hablamos de difteria y cuando el paciente ya está, ¿no?, haciendo un cuadro clínico y vemos este aspecto de las lesiones a nivel de la garganta, ¿no?, la producción de una pseudomembrana, entonces estamos hablando de este cuadro, de la difteria, ¿no? No olviden esto, ¿ya? Entonces ahora en la clínica el paciente va a presentar una infección localizada, ¿no? Entonces ahora también hay que ver su estado inmunológico, el grado de difusión de la toxina diftérica, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo vemos en la clínica las formas de presentación. Entonces, hay difteria respiratoria, que afecta la nariz, ¿no?, la faringe, amígdala y laringe. Entonces, esas son las localizaciones donde afecta la difteria. Se habla de otro tipo de difteria cutánea. Y hay otras formas como la ocular, genital. Ya de la difteria nasal podemos decir que al inicio hay rinorrea, congestión nasal y escasa sintomatología general, ¿ya? Entonces, progresivamente la secreción nasal se hace serosanguinolenta y luego mucopurulenta. ¿Ya? También provoca escoriaciones y lesión en las alas de la nariz y labio superior. Entonces, a la inspección de la zona se evidencia una membrana blanquecina en el septo nasal. Entonces, esta forma clínica predomina en los lactantes. Ojo, en lactantes, difteria nasal. Ya, la difteria faríngea y amigdalar tiene un inicio insidioso. Es la forma más grave, obviamente por la obstrucción de la vía aérea. Presenta también anorexia, febrícula y malestar general. O sea, la exploración se observa una congestión faríngea y o amigdalar, congestión. Entonces hemos dicho que en la congestión, ¿qué vemos? Edema, ¿ya? Entonces, ahora tras 24 a 48 horas aparece una membrana que progresivamente aumenta en extensión en función del estado inmunitario. Ojo, entonces pacientes que pueden no controlar el cuadro o tener un estado inmunitario óptimo, entonces es menos la lesión. Y los pacientes inmunocomprometidos tienen mayor extensión, ¿no? La membrana es adherente, de color blanco grisáceo, recubre amígdalas y pared faríngea. Entonces, con posibilidad de extenderse a la úvula y paladar blando, entonces invadiendo la laringe y la tráquea en la parte inferior, ¿ya? Entonces, la difteria laringea de la laringe, obviamente la laringe es un órgano que está en una parte detrás, ¿no?, de la faringe, continuando, ¿no?,
solo podemos ver con una laringoscopía directa usando un pantoscopio con laringoscopio, ¿no? Y poder observar, ¿no?, a este nivel la laringe, ¿ya? Entonces, ¿qué vemos acá? Entonces, cuando ya se extiende más allá de la faringe, ¿no? Entonces vamos a ver que también cubre la membrana, ¿no? A este nivel ya se manifiesta con tos seca, estridor, rinorrea y disfonía. Gente como un órgano fonador, la laringe va a tener alteración, ¿no? Con estridor y disfonía. Ojo, tenemos que observar en el pacientito esos cambios de voz. Entonces, si evoluciona hasta la obstrucción completa de la laringe, el paciente manifiesta signos de dificultad respiratoria y tiraje. Ojo ahí, alumnos. Si vemos que la laringe se altera, pues lo que vamos a encontrar es una dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque la laringe, ¿no?, tiene un control, ¿no? Como vemos ahí, tenemos la epiglotis, una membrana, ¿no?, que va a haber la oclusión en la encrucijada de lo que viene a ser la vía aérea y digestiva, ¿no? Ya, entonces, cuando hay una alteración a ese nivel, nosotros vamos a ver que el paciente va a tener problemas con la ventilación, ¿ya? No va a haber un buen pasaje, ¿no?, del aire hacia la tráquea, ¿ya? Entonces vamos a ver que también aparezca el tiraje, ¿ya? Entonces, en casos graves, la membrana puede progresar, ¿ya?, invadiendo el árbol traqueobronquial. Ojo, ya, esto sí es grave, ¿no? Cuando hay una invasión de la vía respiratoria inferior, ¿ya? La vía respiratoria inferior. Ahora, en la difteria cutánea, nosotros, ¿qué vemos? Con estas imágenes podemos pensar que es una úlcera o es una leishmaniasis, ¿ya? Pero ustedes tienen que ver las características de la lesión cutánea. Es bueno observar, ¿no? Obviamente la dermatología, que es la subespecialidad de la medicina interna, que puede, digamos, ayudar a tener más visión, o sea, observatoria, y poder hacer diagnóstico diferencial, ¿ya? Pero vamos a ver qué pasa con la difteria cutánea, que es una infección no progresiva caracterizada por una úlcera superficial, ectímica, que no se cura. Entonces hay una membrana de color gris marrón. Entonces también hay dolor, inflamación y el eritema y el exudado. Ajá. Aquí en la difteria cutánea podemos hacer diagnóstico diferencial de la leishmania. Y la leishmania es indolora, no duele, ¿ya? Entonces acá sí hay dolor. Entonces las extremidades suelen afectarse más que el tronco o la cabeza. Ojo, ahí también, ¿no? Las extremidades. Ya, entonces si son superior o extremidad inferior. Entonces, ahora ustedes también tienen que ver, pues, este paciente de dónde procede. Si ha hecho un viaje a la selva o está en una región que no es trópico. Entonces, tenemos que preguntar en la anamnesis, ¿no?, el paciente de dónde procede, ¿ya? No voy a decir que el paciente nunca ha ido a la selva y voy a estar pensando en diagnóstico diferencial de una lesión cutánea por leishmaniosis. No, ya que es una úlcera, una cutánea, es diferente. ¿Ya? Entonces,
eh, ahora, hablando del cuadro de la leishmania, ustedes conocen que los pacientes que más se afectan, digamos, son las extremidades inferiores. Eso es cierto. Ahora me dirán, ¿por qué no las superiores? ¿Y por qué la cara del niño? ¿Ya? Entonces, porque la manta blanca, el vector, ya, vuela a metro de altura, ¿no? A metro de altura. Entonces, ¿dónde más va a estar, no? La picadura del insecto a 1 metro. ¿Y qué parte del organismo está a ese nivel? Las extremidades inferiores. Y si el niño es afectado por la leishmaniosis, es en la cara, ¿no? Ese es un porqué, por la parte de lo que viene a ser el hábitat del insecto para poder diagnosticar la leishmaniasis. Pero si estamos hablando de difteria, puede las extremidades superiores también ser parte de la afectación, ¿no? Entonces, en una minoría de pacientes con difteria cutánea se produce colonización de las vías respiratorias o infección sintomática con complicaciones tóxicas. ¿Ya? Entonces, van a ver cómo hacen el diagnóstico diferencial de la difteria cutánea. ¿Ya? Entonces, la imagen que ustedes están viendo es una lesión cutánea de difteria, ¿no? En la pierna, esto. Ujú. Ya. Ahora, hay también infección en otras localizaciones. Otras localizaciones. Entonces, el Clorinotérium diphtheriae puede causar infecciones cutáneas en otras localizaciones como el oído, producir otitis externa, en el ojo, conjuntivitis purulenta y ulcerosa. En el tracto genital, vulvovaginitis purulenta y ulcerosa. Entonces, el contexto clínico, la ulceración, la formación de membranas y el sangrado submucoso ayudan a diferenciar la difteria de otras causas bacterianas y virales. ¿Ya? Entonces, esta formación de membranas, ulceración, ¿ya? Sangrado submucoso, eso sí es típico de una lesión no por difteria, ¿ya? Entonces, vamos a ver eso, que comparado con otras enfermedades bacterianas o virales que afectan la piel, lo van a tener que diferenciar. ¿Ya? Entonces, diagnóstico, hay que ver los antecedentes epidemiológicos, antecedentes familiares, antecedentes personales, la clínica y hacer cultivo de la porción de membrana junto con el exudado subyacente. ¿Ya? Entonces, ¿en quiénes se debe sospechar difteria? En pacientes, ¿no?, que tienen faringitis, ¿ya? Exudado faringio, fiebre. Y si tienen otros síntomas como disfonía gesticular y parálisis del paladar, entonces ya estamos hablando de un cuadro de difteria. Ya, entonces ustedes van a tener que ver esto, ¿no? El diagnóstico diferencial, ¿no?, con otros cuadros respiratorios. Pero lo más saltante es, ¿no?, el exudado faríngeo. ¿Ya? Y si a esto ha progresado una difteria, ¿no?, a nivel de las amígdalas, ¿ya? O paladar blando, entonces es observar bien, observar bien la cavidad oral, ¿no? El uso de baja lengua, una luz, ¿no?, con linterna directa y ver las características de la lesión a nivel de la orofaringe. Ya, entonces estamos hablando cómo discriminar una difteria faringea y amígdala, ¿no? ¿Ya? La nasal obviamente es observar también con luz directa. En el pantoscopio ustedes tienen ahí para aperturar las fosas nasales y poder ver por dentro,
¿no? Ya, entonces es instrumentar bien ya para poder abrirnos campo y ver con la inspección las lesiones. ¿Ya? Difteria nasal, difteria faríngea y amidalar, estamos viendo. La laringia, usar ya más un pantoscopio que tenga laringoscopio y sabe ir con el bajalengua, tal vez abrirnos más paso y poder observar la parte inferior. ¿Ya? Bueno, entonces ya tenemos ya el diagnóstico clínico, podríamos decir, de inspección. Ahora, el laboratorial, ¿no? Se basa en el cultivo del Corynebacterium diphtheriae. Hay que tomar muestras en las úlceras, ¿no? Donde está la lesión, ¿ya? Y hacer estudios histopatológicos, ¿no? Bueno, con eso podemos hacer el diagnóstico ya laboratorial. Complicaciones las hay. Ya hemos hablado que hay complicaciones a nivel del riñón, el corazón, ¿ya? Ahora, y el sistema nervioso. Entonces vamos a ver en qué consiste esas complicaciones sistémicas, ¿no? Entonces, las membranas obstruyen, ¿no? La vía respiratoria, ¿ya? En esto vamos a ver que se puede hacer broncoscopía, ya, bueno, cuando es ya complicado que la ventilación no está apta en nuestro paciente, lo mandamos a entubar y ventilación mecánica, ¿ya? Pero eso es cuando hay obstrucción del tracto respiratorio como complicación, ¿ah? Ahora, hablando de la miocardiopatía tóxica, entonces la miocardiopatía tóxica se produce aproximadamente en un 25% de los pacientes con difteria respiratoria, ¿ya? Y es responsable de un 50-60% de las muertes. El riesgo de complicaciones se correlaciona de forma directa con la extensión y la gravedad de la enfermedad exudativa orofaringea y con el retraso de la administración de la antitoxina. Entonces, cuando nosotros no tratamos al paciente, ¿ya? Y si es grave, entonces esto va a progresar, ¿no? Entonces es una complicación, ¿no? Muy severa. La primera evidencia de toxicidad cardíaca suele aparecer al segundo o la tercera semana de la enfermedad. Entonces, no esperar a que llegue a esta alterar el corazón, ¿no? Entonces, es saber observar las lesiones a nivel de la orofaringe y dar el tratamiento, ¿no? Rápidamente. Entonces, para las complicaciones, neuropatía tóxica, entonces son complicaciones neurológicas que corresponden a la gravedad de la infección primaria. Entonces se produce unas 2 o 3 semanas después del inicio de la inflamación orofaringea. Aparecen, ¿qué cosa? Hipoestesia y parálisis local del paladar blando. Ya, parálisis. ¿Y cómo probar que si hay sensibilidad? Ustedes se tienen que ver, pues, ¿no? Pueden usar un bajalengua, algodón con una pinza, ya si hay sensibilidad, ¿no? O últimamente una aguja, ¿no? Ya, y poder practicar acá la evaluación de la sensibilidad. Entonces, después puede producirse una debilidad de los nervios de la faringe posterior, ¿ya? Entonces, la laringe y la cara que da lugar a una voz nasal, dificultad para tragar y riesgo de muerte por aspiración. Entonces hay un problema de acá mecánico, ¿no? Para tragar. Las neuropatías craneales se originan de forma característica a la quinta semana. ¿Y qué provocan? Parálisis oculomotora y ciliar. Y que pueden producir estrabismo, visión borrosa, dificultad para la acomodación. Eso ya en el ojo, ¿no? Entonces, en el ojo ustedes ven ahí qué cosa, y pues no. El tercer par, el motor ocular común, ¿ya?
pueden ver el trigémino. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? Esos dos, ¿no? Importantes, digamos, bases craneales que están relacionados, ¿no? con la difteria. Entonces se hace el tratamiento, sí, se puede usar la antitoxina. Entonces, que es la piedra angular del tratamiento para casos graves. Ya, hay que dar el tratamiento en base al diagnóstico clínico. Ojo. Entonces, ahí como vamos a ver de manera empírica, administramos de 200.000 a 120.000 unidades según la gravedad, la localización y el tamaño de la membrana y la duración de la enfermedad. Debe considerarse que la presencia de linfadenitis cervical difusa sugiere que ha existido absorción de la toxina. El éxito del tratamiento de un caso sospechoso de difteria depende de la administración rápida de la antitoxina diftérica. Ojo, ustedes, alumnos, deben de primero, ¿no? Preguntar, ¿no? si en la farmacia tienen la antitoxina diftérica o si no en la farmacia referencial de su centro de salud, hospital, ¿no? Bueno, si se trata de un caso de difteria. Y por otro lado, antibiótico terapia. Entonces se usa eritromicina. Eritromicina vía oral. Nosotros tenemos oral, no hay endovenoso. En una dosis de 40 a 50 miligramos por kilo por día. Cada 6 horas. Ojo, cada 6 horas. No, bueno, por teoría nosotros tenemos que saber más cosas, ¿no? Pero en nuestra realidad tenemos también penicilina procaínica. Esta G cristalina no, la procaínica sí. Y si administramos procaínica hay que darle 600.000 unidades, ¿no? En vía intramuscular cada 12 horas si es un paciente niño. Y si es adulto, pues, sumarlo más, hay de 1.000, dale de 1 millón, ¿no? De 1 millón. Igual cada 12 horas intramuscular. ¿No? Pero sí hay que prolongar el tratamiento, en este caso, ¿cuánto? Hasta, no, 14 días. O sea, 14 días. Eritromicina también hay que llevarlo hasta 14 días. ¿Ya? Entonces, así es como debemos de tratar a nuestros pacientitos. Bueno, si vamos a encontrar un paciente ya con difteria, entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Hacer que con el tratamiento antibiótico no eliminemos el microorganismo, ¿no? Entonces, detener la producción de toxina y reducir la transmisión, pero no sustituye a la antitoxina. Ojo, esto es para pacientes complicados, ¿ya? Bueno, la vacuna, sí, difteria. DPT, ¿han escuchado eso ustedes? Ya, DPT. Entonces, DPT, difteria, ¿no? Pertusis y tétanos. Entonces, en esto, el periodo vacunal es administrar, ¿no? dosis en 3 veces, ¿no? Y los refuerzos. Entonces, las 3 dosis son a los 2, 4 y 6 meses de edad, ¿no? Y refuerzos como a los 9 a 12 meses, ¿no? Y a los 4 a 6 años. Bueno, con esto podemos nosotros ayudar a nuestros pacientes a que no padezcan de la difteria.
Entonces, el periodo vacunal es importante vigilarlo. Ahora, ustedes como médicos jóvenes, no les toca nomás preguntar cómo está las vacunaciones a nivel de su centro de salud del primer nivel, ¿ya? Y que evitemos, ¿no?, casos de difteria en nuestra población. Obviamente, con los grandes cambios que hay en la humanidad, estas enfermedades que no han tenido importancia en estos días, en otros tiempos atrás sí, pueden volver a ocurrir, pueden volver a tener casos, ¿no? Entonces, tienen que conocer esto, ¿ya? Entonces hemos hablado de este bacilo gran positivo, ¿ya?, que produce difteria, llamado Corynebacterium diphtheriae, ¿ya? Muy bien, esa es la primera parte de nuestra exposición y rápidamente vamos a cambiar a la siguiente exposición. Entonces nosotros tenemos la otra exposición en curso. Dejamos de presentar. Vamos a subir la otra exposición. Fíjense, el carbunco. Entonces a mis alumnos les había dicho el otro día cómo agrupar los microorganismos, bacterias, de acuerdo a cómo tratemos las enfermedades, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver el carbunco. Carbunco obviamente es una zoonosis porque ya se integra al mundo, al reino animal, ¿no? Entonces, no solamente el hombre, sino los animales, que van a, ¿no?, hacernos o crearnos en una forma, hablando de forma epidemiológica, la enfermedad, ¿no? Entonces, es una zoonosis causada por el Bacillus anthracis, o sea, el cual es un bacilo gram positivo esporulado grande. Entonces, en distribución en el mundo, en varias regiones. El Perú está en una región color rosado, ya, es endémico, endémico. Todo porque nosotros tenemos ganado, ¿no? Ganado ovino, vacuno, todo tipo de ganado, ¿no? O sea, el carbunco es una enfermedad de distribución mundial. Afecta a los animales domésticos y salvajes, y también pueden infectar accidentalmente al ser humano, ¿ya? Los casos esporádicos de carbunco a nivel mundial se dan con mayor frecuencia, donde en el África, Medio Oriente y Latinoamérica. Estamos nosotros en esta región. Los casos adquiridos de forma natural se suele asociar a productos de origen animal. Ojo, ¿ya? Entonces, en la fisiopatología podemos mencionar que los dos principales factores de virulencia son la cápsula de ácido poligamma-glutámico, en siglas PGA, antifagocitaria. Obviamente ahora vamos a hablar de plásmidos. Entonces, el PGA está codificado por el plásmido PXO2 y dos exotoxinas codificadas por el plásmido PXO1. El plásmido PXO1 codifica tres componentes. Ojo, ¿ya? El componente PA, Protective Antigen, el EF, Edema Factor, y el LF, Lethal Factor, ¿ya? Eso está en inglés, ojo, en inglés, pero traducido lo van a encontrar como antígeno protector, ¿ya? El
¿ya? Factor de edema o el EF, ¿ya? Factor letal o LF, ¿ya? Del inglés. Entonces, estos tres componentes son individualmente inactivos. ¿Mm? Entonces, ¿qué dicen los estudios? Determinan que la toxina de edema, ¿ya? La toxina de edema constituida por el PA combinado con el EF causaba edema cutáneo local. ¿Ya? Ahora, la toxina letal, ¿ya? Que está constituida por la combinación del PA y el LF, que suele tener efectos en el epitelio intestinal. Por eso que vamos a ver que hay carbúnculo a este nivel digestivo. Entonces, la combinación de los tres componentes era el elemento más letal. Ojo, si se combinan los tres eh, componentes del plásmido PXO1, ¿ya? Ahora, se ha demostrado in vitro que las toxinas alteran las funciones celulares relacionadas con la inmunidad innata. ¿Cómo qué? La quimiotaxis de los neutrófilos. Tanto hemos hablado el otro día de la quimiotaxis de los neutrófilos, ¿no? La fagocitosis y la producción de superóxido. Pues así como con la función de los macrófagos, los linfocitos T y B y las células dendríticas. ¿Bien? Entonces, esto es de inmovilizar nuestro estado inmune. ¿Ya? Entonces, la patogenia del anthrax, llamada anthrax, producido por el carbunco, o también el Bacillus anthracis. Entonces, hay esporas de Bacillus anthracis que alcanzan al sitio primario de la infección en el tejido subcutáneo, la mucosa gastrointestinal o en los espacios alveolares. Ojo, entonces, ¿dónde vamos a encontrar la afección del anthrax? En la piel, ¿ya? Tubo digestivo y los espacios alveolares. Entonces, ustedes ya tienen que reconocer lo específico, el tejido, el órgano, ¿ya? Entonces, no estén hablando otras cosas, ¿no? Como que cuando me hablan de rubiola afecta el ojo y el corazón. Ya está. En el anthrax, ¿qué tengo que ver? Afección de piel, mucosa gastrointestinal, pulmón. Ya me ubico. Entonces, ya he aprendido eso, entonces me voy a ver la patogenia. Entonces, en las localizaciones cutáneas y gastrointestinales, los bacilos germinan lentamente. ¿Qué hacen? Liberan toxinas, generan edema y necrosis local. Si la afección no es controlada, entonces los bacilos se diseminan por vía linfática y luego hematógena. Ojo, entonces el anthrax va a la sangre, ¿no? Entra al plasma. ¿Pero por dónde? Por la vía linfática y por lo tanto luego hematógeno, ¿no? Entonces, en los casos de carbúnculo pulmonar, cuando altera el pulmón, las esporas son fagocitadas por los macrófagos alveolares, transportados a los ganglios linfáticos peribronquiales y mediastínicos, donde germinan y se reproducen los bacilos, causando edema pulmonar secundario o bloqueo linfático y mediastinitis hemorrágica, con la consecuente diseminación hematógena. En estos casos, la muerte ocurre entre 1 y 7 días post-exposición
y se debe a la septicemia, toxemia y complicaciones pulmonares. Bueno, entonces, como diríamos, esto no es un juego. Cuando un paciente con anthrax lo vamos a encontrar con una afección pulmonar que no va más allá de 7 días, ¿no? Puede ser letal. ¿Ya? Ajá. Entonces, cutáneo, intestinal, pulmonar. Esos son nuestros órganos que van a afectar. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas del carbunco, el cutáneo, ¿ya? El cutáneo, que es el 95% de los casos, son de este tipo de infección por carbunco. ¿Qué vamos a ver? Entonces, manifestaciones clínicas. Entonces, tras la inoculación cutánea, en un plazo de 2 a 5 días, se forma una pápula pruriginosa. Pápula pruriginosa. Ojo. Entonces hay que ir a ver otra vez la piel. ¿Ya? Entonces la difteria hemos aprendido que tenemos que ver la piel. El carbunco igual, tiene que ir a ver la piel. Pápula, pápula. No, será la pápula pruriginosa. O sea, la rotura de las vesículas que dan lugar a la formación de una escara negra en la base de una úlcera superficial. ¿Ya? ¿Cómo es el diagnóstico? Se hace la tinción de Gram del líquido de las vesículas, el raspado de la base de la úlcera o la biopsia en sacabocados y pueden tener de manifiesto bacilos gram positivos con escasos neutrófilos polimorfonucleares. ¿Ya? Entonces hay que hacer una biopsia. La anatomía patológica nos va a ayudar. Bueno, para los que queremos hacer pruebas inmunológicas, entonces hay que ver el AFD, que viene a ser anticuerpos fluorescentes directos. Y también el análisis de la reacción de cadena de la polimerasa, PCR, que ustedes saben, ¿no? Hay laboratorios de PCR y pueden ayudarnos al diagnóstico. Obviamente cuando hay un carbunco, ya, entonces el laboratorio referencial que está en la DIRESA, ¿no? Las direcciones regionales, toman la muestra o ya obtienen la muestra y lo envían a otro laboratorio nacional. Y ahí, ¿no? Hacen las pruebas, ¿no? Inmunológicas. Bueno, acá hay un fluxograma, cómo deben de, ¿no? Actuar frente a un paciente con carbunco. Entonces, aparición típica y progresión del anthrax cutáneo. Van a ver que hay dolor y comezón en pápula o pústula, ¿no? La vesícula o lesión ulcerativa. Se observan esto, vamos a realizar pruebas de diagnóstico, tinción de Gram y cultivo de la tinción. El fluido de la vesícula tiene que obtener como muestra la base de la úlcera o las escamas. ¿Ya? Obtención del hemocultivo, cuando hemos cultivado la sangre también, cultivar. En otro caso, biopsia de la piel en pacientes con antibiótico terapia y cuando los resultados pedidos sean negativos, ¿ya? Y luego iniciar terapia para anthrax cutáneo. Notificar a las autoridades, ojo, no se queden callados con su anthrax. Es unas enfermedades de notificación, no es una zoonosis, ¿no? De notificación. Ya, entonces el cultivo negativo y no hay producción de la pápula escara, la probabilidad de anthrax cutáneo es baja. ¿Ya? Si cultivo positivo, ya continuar terapia antimicrobiana y si progresa a escala también terapia antimicrobiana. ¿Y cómo lo tratamos? Ya vamos a ver. Ya, este es el carbunco por inhalación que afecta al pulmón. Diagnóstico diferencial de estas placas, ustedes ven,
Puede ser con edema de pulmón, pero no es bilateral, el edema es bilateral. Y la afección es unilateral del pulmón derecho. Entonces el campo pulmonar derecho está alterado. Ujú. Acá escasamente, ¿no? Cuando empieza, ya al inicio, luego ya cuando entra al hospital, pues estas son placas secuenciales, ¿no? Ya a 9 horas, a las 11 horas y poco antes de la muerte. ¿Cómo está esto? ¿Ya? Con infiltrado alveolo intersticial. ¿No? Entonces, la manipulación del carbúnculo por inhalación es consecuencia de la manipulación de productos de origen animal. Los lameros, los cuereros, pieles o huesos, ya de animales, ¿no? Y de diseminación intencionada de esporas, de ahí se habla el bioterrorismo, pues es la forma más peligrosa de la enfermedad. Mortalidad al 100% si no se administra antibióticos de inmediato. Se muere tu paciente. ¿Ya? Diagnóstico, los cultivos de la sangre, líquido pleural son positivos, la tinción de Gram del líquido pleural puede ser positiva. Ojo, en todos pacientes hay que pedirle Gram y cultivo, el Gram. Los resultados más rápidos se obtienen mediante esas pruebas del AFD y PCR. De pieza AFD y PCR. Anticuerpos fluorescentes directos y reacción en cadena de la polimerasa. Síntomas, por ahí puede ser síntomas y signos, bueno, hay taquicardia, dolor de garganta, síntomas nasales, cefalea, mialgias, fiebre mayor de 37,8, tos, fatiga, dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos, dolor torácico, disnea, escalofríos. Los dos síntomas no vamos en el carbúnculo por inhalación, hasta neumonía diferencial. Ya, ¿qué es lo que más saltante acá puede haber, mío? La parte de la taquicardia. Pacientes con infección también lo tienen. Mialgias, pues, estas mialgias. Y febrícula, no tanto hablar de fiebre, ¿no? Febrícula. Ya problema abdominal, la fatiga, ya, y dolor torácico. Bueno, hemos hablado que también existe carbúnculo gastrointestinal. Ya, entonces, esto ocupa el 1% de los casos de la infección por carbúnculo. Se manifiesta porque de 1 a 5 días después de consumir la carne contaminada aparecen los síntomas. ¿Mm? El paciente muestra náuseas, vómitos y fiebre, seguidos por dolor abdominal intenso, que a menudo se manifiesta en forma de un cuadro de abdomen agudo. En muchos casos aparece hematemesis, ascitis masiva y diarrea con sangre. Ojo. El diagnóstico puede obtenerse por, ¿no?, la sangre, las heces para cultivo. O sea, también hacer el análisis con AFD y PCR. O sea, en cuestión de la tinción Gram de líquido acítico pone de manifiesto bacilos Gram positivos. ¿Ya? Entonces, hay que ver que el paciente haya ingerido alimento contaminado. Entonces, ahora se habla de la meningitis por carbunco, que afecta al cerebro, y a las envolturas, no, las meninges, ya meningitis por carbunco se produce durante la bacteriemia en la enfermedad fulminante. Entonces, el 75% de los casos, el desenlace es mortal en 24 horas.
¿Cómo se diagnostica? El líquido se fue recogido, se observan bacilos gram positivos y los cultivos son positivos. Pruebas también el FD, AFD, el PCR, proporcionan el diagnóstico más rápido. En el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Leucocitosis, neutrofilia, un hematocrito alto, pruebas, digamos, encontrar plaquetas bajas, bilirrubinas altas, las transaminases un poco elevadas, ya, y baja concentración de albúmina. El sodio también baja, el nitrógeno ureico alto, creatinina alta y potasio bajo y calcio bajo. Entonces, para esto hay que hacer electrolitos, ¿no? Bien, entonces el laboratorio ya tengo ya. Entonces vamos al tratamiento. El tratamiento debemos hacerlo, ¿no? Eh, dice intravenoso, oral. Si queremos usar un bactericida, de ciprofloxacina de 400 miligramos cada 8 horas. Ya las quinolonas mejoradas, levofloxacina 750 cada 24 horas o moxifloxacina de 400 cada 24 horas. ¿No? A esto le agregamos un fármaco bactericida beta-lactámico. Ya, entonces para todas las cepas, independientemente de la sensibilidad a penicilina o si esta es desconocida, se usa meropenem 2 gramos cada 8 horas. Y mepenem 1 gramo cada 6 horas. Doripenem 500 miligramos cada 8 horas. Ya. Ahora, alternativas para cepas sensibles a penicilina, tenemos la penicilina G sódica 4 millones de unidades cada 4 horas. También vamos a usar ampicilina 3 gramos cada 6 horas. A esto sí tenemos que agregarle un inhibidor de la síntesis de proteínas, como limesolid, 600 miligramos cada 12 horas, clindamicina de 900 miligramos cada 8 horas, rifampicina 600 miligramos cada 12 horas, o cloranfenicol 1 gramo cada 6 a 8 horas. ¿No? Entonces, y la duración del tratamiento es 2 a 3 semanas o más, hasta que el paciente esté clínicamente estable. Es necesaria la profilaxis para completar, digamos, un ciclo de antibióticos de hasta 60 días del inicio de la enfermedad. ¿No? Hay que seguir vigilando. Entonces, eso es, en conclusión, la revisión de esto, del que es el anthrax. ¿Ya? Entonces, bueno, se habla también del bioterrorismo por el carbunco. Ya, si estos pacientes aparecen, entonces hay que darle ciprofloxacino o doxiciclina, ¿no? Doxiciclina. Y la higiene del paciente, ¿no? Y hay que descontaminar con compuestos de clorados, hay que descontaminar las superficies. Obviamente dice, el carbunco no es transmisible. ¿Mm? En la prevención, de todos modos, tenemos que ver el uso de antibiótico inicial recomendado. Lo que hemos hablado, ciprofloxacina, doxiciclina, levofloxacina, moxifloxacina o clindamicina. ¿Ya? Y alternativos siempre para sensibles a penicilina, la amoxicilina. 1 gramo cada 8 horas o la penicilina, eso es vía oral, ¿no? 500 miligramos cada 6 horas. Prevención. Bueno, alumnos, ya hemos visto del grupo de los bacilos gram positivos 2 microorganismos. ¿Ya? Y con esto ya vamos diciéndoles a todos gracias, pero no sin antes, ¿no? A ver, está Alfaro. Presente, doctor.
Ya, diga presidente. Ya. Ahora, el que sigue pasa, número 2. Presente, doctor. Ya. Calizaya, Presente, doctor. Falla, Presente, doctor. Buenas tardes. Arcausto, Presente, doctor. Buenas tardes. ujú, ya. Cari, Johnny, Presente, doctor, buenas tardes. Casilla Paredes, Presente, doctor. Buenas tardes. Carita Kea, Presente, doctor. Chalcotaca, Presente, doctor. Buenas tardes. Chambicea Portilla, Cuevas Condori. Presente, doctor. Buenas tardes. Sigamos. Cutipachana, Presente, doctor, buenas tardes. Gracias, ¿dónde estás? Lejos. Cutipacela, Pásela presente, doctor. Buenas tardes.